Salud y saludos. Queridos niños y niñas, queridos papás y mamás, como vivimos en un mundo de fantasía, como vivimos en el mundo del revés, un mundo en donde los políticos de izquierda imponen a todos la voluntad de unas demenciales minorías, un mundo del revés, donde los políticos de derecha salen a las calles gritando ¡libertad, libertad!, como si cantasen el himno de Riego, como vivimos en un mundo de fantasías, en donde por estas fechas todos engalanan sus ciudades con luces y belenes, en adoración de un famoso personaje literario que nunca existió, como todos los años por estas fechas, engañando a los niños con Papá Noel y con los Reyes Majos, como todas estas mentiras y todas estas fantasías tienen un enorme éxito, y como yo me muero de envidia al ver cómo otros youtubers reciben sus placas de felicitaciones al conseguir los tropecientos mil seguidores, contándoles a la gente más mentiras, más fantasías o simplemente chorradas, este canal también se quiere subir al carro del éxito. Pues en vez de tratar temas que muchas personas casi no pueden comprender o temas que a casi nadie le interesan, para adentrarme en este maravilloso mundo en el que viven las mayorías aplauden balcones, las mayorías pseudopolis de «Oiga, póngase la mascarilla» o «Denle la vuelta al carrito, por favor». En fin, para poder obtener el beneplácito de toda esa gente, de todas esas mayorías que han sido infectadas psicológicamente de alguna forma por el papayavirus, y para los 3 o 4 que normalmente ven mis vídeos, y sobre todo para conseguir así esos millones de público soñado, hoy os contaré un cuento. Había una vez, en un lejano país, un noble caballero que, aunque conocía el amor, no se sentía plenamente satisfecho, pues cuando se tienen riquezas, casi nunca se puede saber si eres querido por tu persona, por tu saber, por tus modales o por tus bienes materiales. Este noble gustaba de practicar las virtudes, por lo que procuraba viajar a sitios donde los necesitados pudiesen disfrutar de sus regalos, los que muy generosamente repartía. Pero la tristeza de este hombre siempre aumentaba al volver de sus viajes, pues veía que las gentes no prestaban mucha atención a sus palabras, aunque en todas partes decían quererlo mucho y reclamaban de nuevo su presencia. Pero él no sentía el cariño, no veía que aquellos a quien visitaba recordasen sus palabras y siguiesen sus consejos, por lo que creía que si lo apreciaban era solamente por los regalos que les hacía. Como ya estaba cansado de esos viajes, pero aún seguía dando mucha importancia a la práctica de sus virtudes, en estos casos concretos, la práctica de la caridad, que es una de las 3 virtudes teologales. Un día decidió que en vez de viajar a donde los necesitados, bastaría con enviarles unos regalos, y así se lo comunicó a los habitantes de una nación muy lejana. Y les dijo: «Pensaba visitaros y llevaros mis regalos, pero he decidido que solo mandaré mis lávidas, que es lo que realmente importa». Pero enseguida recibió una respuesta que lo dejó muy sorprendido. Le dijeron que de ningún modo, pues preferían disfrutar de su presencia antes que recibir solo sus regalos. Él insistió en que no merecía la pena viajar, pero aquellos a los que apenas conocía insistieron aún más, por lo que finalmente
decidió viajar a aquellas tierras lejanas. Y emprendió lo que él creía que sería su último y tedioso viaje. Pero fue llegar a esas tierras lejanas y comenzar a sentir la presencia del gran misterio, su Padre Celestial. Aquello al que solemos llamar Dios. Hecho que ya le había sucedido en otra ocasión, cuando le fueron revelados unos importantes secretos de lo que es esta vida. Secretos que él regalaba en sus viajes, junto con sus monedas de oro, pero que tanto los unos como las otras, los secretos y las monedas, rápidamente se desvanecían. Pero en este viaje llegó con muy buen principio, entró con muy buen pie. En aquellas tierras, unas tierras de verdes y floridos paisajes, tierras de abundantes frutos, grandes ríos y una preciosa fauna. Y no menos bellos eran sus habitantes, con lindas y delicadas mujeres, gente amable, gente muy dulce, gente muy amorosa. Allí los milagros se sucedían y su Padre Celestial lo acompañaba, guiando cada uno de sus pasos y de sus palabras, advirtiéndole también y protegiéndole de los peligros, pues en todas partes cuecen habas. Allí se sintió como nunca antes se había sentido en otros de sus viajes, pues allí fue donde por primera vez sí se sintió amado solamente por su discurso, solo por su persona. Fue como sentirse bañado por una fina y suave lluvia de amor. Pero como él aún no podía entregarse al amor y dejarlo todo, debía volver a poner orden en su hacienda y a cumplir con sus obligaciones y sus labores. Y también debía volver para realizar el encargo divino que había recibido en este viaje. Construir en su tierra un templo para el amor. Un templo donde dar cabida a tanto amor encontrado. Al iniciar la partida, aquel murmullo celestial que lo había acompañado durante el viaje cesó. Volvió a sentir el silencio de Dios, al que ya estaba acostumbrado. El silencio de Dios que todos los humanos tan tristemente padecen, pero para quien no ha sentido nunca la presencia del gran misterio, ese silencio no es doloroso, pues no conocen la grandiosidad y la bondad de su infinito amor. Pero para quien sí lo ha sentido alguna vez, su posterior silencio es terrible. El dolor de la separatidad se llama, que es algo muy doloroso. El abandono que se siente en esos momentos en que cesa la comunicación, y como este noble caballero se aferró a la gran ilusión que traía, disipó sus penas y comenzó a trazar los planos y también a discurrir los planes para hacerlo una realidad. Para poder administrar aquella nueva situación, para poder realizar aquel difícil encargo divino que suponía anteponer el amor a otras conveniencias sociales o convencionalismos, sabedor de su difícil tarea, pues en principio nadie, ni su familia, ni su pueblo aceptarían de buen grado las nuevas reglas, sobre todo sin poner muchos obstáculos. Pero como él sabía que aquello no era un capricho, pues aquello era un encargo del mismísimo Dios. Y aunque lo tomasen por loco, pondría en ello todo su empeño, todo su afán. Y también sabía que contaría con la ayuda de su Padre Celestial y que éste no lo abandonaría, siempre que él siguiera estrictamente las órdenes recibidas. Y nada podía salir mal empleando mucha buena voluntad y mucho esfuerzo. Un día, ante la insistencia de aquellas amorosas gentes para que volviese a visitarlos, ordenó algunos asuntos, ultimó algunos detalles
y se puso en marcha para volver junto a aquellos que tanto amor le daban. Para estar aún más seguro de lo que ya estaba casi convencido, en esta ocasión viajó sin dinero, dejó atrás sus monedas, quería disipar dudas y así comprobar que allí solo importaban los sentimientos. Durante este viaje hubo un poco de todo, siempre acompañado de mucho amor. Allí le ofrecieron ser director de una empresa de amor. Él rechazó amablemente tan generosa oferta, pues Dios mediante, él aspiraba a ser morador del templo para el amor y además él prefería ser socio de sus amores y no director. A su vez, quería que todos fuesen socios con el Dios Padre Celestial en esta nueva empresa. Y también le ofrecieron fundar una iglesia, asegurándole que no le faltarían fieles, pero también tuvo que rechazar muy agradecido esta otra oferta, pues además de su inquebrantable voluntad de seguir los planes divinos, él consideraba que para hablar de Dios no se precisan iglesias, ni tampoco se precisan de ritos, ni de misas o macumbas. El saber sobre lo divino se debe impartir gratuitamente, pues según creía, los que hablen de Dios son los primeros que deben trabajar en mantenerse a ellos mismos y mantener también sus casas. Y no vivir a costa o a costillas de los demás, como hacen los falsos mensajeros de Dios. Pues todo eso es muy contrario a la voluntad del Creador, a la voluntad del gran misterio. Así pensaba este noble caballero. Así pues, rechazó todos estos y otros ofrecimientos, pues él sabía que debía volver para no perder su hacienda y proseguir con su labor y con la construcción del templo para poder seguir viviendo sin más pretensiones que mejorar día a día y trabajar purificando su alma para cuando fuese llamado a juicio, tras la desencarnación. Y también sabía que debía cumplir con las obligaciones adquiridas con su gente y también para con Dios. Además de prepararse concienzudamente para afrontar los muchos peligros que ya se le venían encima, ya que la maldad amenazaba con malograr su nuevo rumbo, pues el mal trata siempre de impedir el bien. Un templo hecho con amor y para el amor indudablemente atraería la atención del mal. Y él solo quería seguir gobernando su hacienda con justicia y siendo un faro de amor para su gente y para su nación. Por lo que debería estar muy alerta ante los ataques del mal. Durante su breve estancia en este segundo viaje, surgieron algunos contratiempos, pues las condiciones que él había puesto para hacer este viaje relámpago no se cumplieron al pie de la letra, por lo que de este modo llegó a conocer que aquellas gentes podían tener también momentos de irritabilidad y también momentos de incredulidad, momentos solo suavizados por la intervención del gran misterio, que en este viaje también seguía obrando milagros. Milagros que algunas personas llegaron a ver, pero que muy pronto los olvidaban, siendo así que comenzó a darse cuenta de que aquellas personas no acababan de creer que él solo actuaba a instancias de su Padre Celestial. Guiado y aconsejado por él, y claro, es que las gentes les cuesta mucho creer a alguien que les dice oír la voz de Dios, pues los han engañado tantísimas veces que cuando es cierto,
ellos siempre lo dudan o simplemente lo niegan, por más evidencias que tengan de ello. Y así volvió a su tierra aún muy enamorado y muy animado por los milagros que había vivido. No dio mucha importancia a esos inconvenientes habidos. Y él siguió con sus planes que ya estaban en marcha. Y en muy poco tiempo, también aquellas amorosas personas viajaron desde aquellas tierras lejanas a las tierras de aquel noble señor. Y cuando él estaba enfrascado en la construcción del templo y también en otros menesteres, llegaron aquellos extranjeros. Pero aquellos extranjeros llegaron cargados de amor, pero también traían sus propios planes y querían dirigir las obras del templo. Hacerlo ellos a su gusto y a su manera, queriendo torcer así la voluntad del noble señor y la del mismísimo Creador, lo que vino a malograr tan amorosas relaciones. Unas relaciones que hasta entonces habían sido magníficas con aquella gente, sumiendo estas circunstancias a él mismo y por tanto a todos los protagonistas de ellas en un océano de lágrimas. Aún así, se acabaron las obras del templo. Pero para entonces, las relaciones de este noble señor con tan amorosas gentes ya se habían reducido a unas migajas de generosidad o a simples rescoldos de lo que había sido una auténtica hoguera de amor. Hoy, pasados muchos años, el caballero mora en el templo donde pasa sus noches rodeado de bonitos cristales de colores, bellos metales, luminosas lámparas, maderas nobles y muchos espejos. Allí sueña con lo que pudo haber sido y no fue, sufriendo en el silencio de Dios, al que bien sabe que todos los protagonistas de este cuento defraudaron, pues fracasaron en aquella obra de amor que Dios les había encargado. Una obra de amor de las que tanto gusta el gran misterio y que tanto les cuesta interpretar a los humanos. Así el noble señor pasa sus días rodeado de las bellezas del templo, construido para que sus amores viniesen a yacer con él según lo deseasen y según su voluntad. Un templo donde poder ofrecer al Padre Celestial 1001 noches de amor, pero en el que hoy descansa en soledad, sabedor de que los humanos en este mundo, todas las historias de amor las acaban malogrando.